No sé si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les va? Bueno, estábamos con el profesor Pellizco, que somos quienes le van a dictar la asignatura. Teníamos nuestras dudas si nos está limitando el MIT a 50 personas solamente. Por eso la demora, así que discúlpenos. Vamos a ver si esto fuera así, vamos a desarrollar las clases directamente linkeándonos a través del aula virtual con el BBB o el Big Blue Button. En el año pasado dimos todas las clases bajo esa plataforma, pero nos dio la impresión de que era más ágil el Meet. Lo que sí, hay cerca de 80 alumnos que tenemos inscriptos hasta hoy, con lo cual la duda que nos queda es si podemos trabajar con más de 50 chicos. Eso lo voy a averiguar con... ¿Sí? Creo que si usted usa su cuenta institucional, puede tener más de 50 alumnos dentro del MIT. Es lo que me dijeron y, bueno, yo les cuento, yo no soy un experimentado con el uso de Meet. Yo hace un momento entré con mi cuenta institucional, pero tenía que armar un nuevo link para invitarlos a ustedes. Entonces volví a mi cuenta particular. Y yo también entiendo que permite hasta cerca de 200 personas que participen si la cuenta es institucional. No estoy seguro, por eso simplemente eso quiero averiguar. De todas maneras, lo vamos a mostrar en la página para la próxima reunión que tengamos, para el próximo lunes. De seguro yo voy a entrar con la cuenta institucional y les voy a mandar directamente la invitación desde allí. Otra cosita que pude ver es que hoy, a ver, mi intención es grabarle las clases y ponerlas directamente la página para que ustedes la tengan. La plataforma Button dentro del Moodle permite grabar la clase, la pueden tomar todos, pero en 6 días, creo, 7 días a lo sumo, se borra. Con lo cual, muchos compañeros de ustedes el año pasado, por a lo mejor no advertirlo, se borraban las clases. Y yo no las conservo porque no, en verdad no me gusta escuchar lo que yo digo, y todos los años siempre hago alguna modificación, entonces no me gusta escucharme a mí mismo nuevamente. Así que no las conservo directamente. Pero bueno, esta es una clase presentación, chicos. Así que, bueno, vamos a terminar de ajustar todos los detalles para la próxima clase. Bueno, desde ya a todos, en nombre del ingeniero Pellizco, en nombre mío, bienvenidos. Esperamos que tengan una cursada para todos que sea muy buena. Este año estábamos entusiasmados también con integrar a 2 compañeros de ustedes, pero que no son de la facultad. Eran 2 chicos de Colombia. No recuerdo en este momento el lugar, pero de una universidad de Tolima, allá en Colombia, y por una cuestión administrativa entre este sistema de intercambio que hay, hoy me confirmaron que no podían tomar nuestras clases, a pesar que
las clases son abiertas y los invité a que se pudieran sumar si querían. Pero bueno, no me ha faltado oportunidad y creo que también lo veía como algo interesante para que ustedes puedan intercambiar experiencias a partir de trabajos grupales con los chicos de otros países. Bueno, vamos a lo nuestro. En la página, en el aula, están las condiciones de cursado. De todas maneras, las repetimos. O sea, para el cursado de la materia tienen que estar en condiciones de poder cursarla, o sea, tienen que tener las materias que son correlativas cumplimentadas, al menos regularizadas. Eso, por supuesto, si tienen regularizada la materia, pero no aprobada, y no van a poder promocionar esta materia. Esta materia es una materia de régimen promocional, con una nota de 7 puntos mínima o más, con el cumplimiento de un 80% de la presencialidad de ustedes, con la aprobación de 2 parciales con nota superior o más a 7, con derecho a volver a rendir un parcial, con la presentación de los distintos prácticos de carpeta y grupales que organicemos, y con la preparación de un trabajo final que tienen que realizar. Eso lo vamos a ir hablando durante la cursada, pero bueno, no se asusten con todo lo que pedimos, porque en realidad no estamos pidiendo nada del otro mundo, y es el seguir los prácticos, el seguir las clases grupales, es un poco irse preparando también para los parciales, que tampoco no es nada del otro mundo. Se pregunta lo que se explica y se da durante la clase. No somos de sacar problemas para marcianos, ni nada de eso. Al contrario, buscamos que tengan un buen sentido común y que sean sobre el contenido que dictamos en la materia. El contenido de la materia, bueno, esta materia es una materia que, si bien es cuatrimestral, tiene una carga un poco de temas bastante grande. La instrumentación y el control, podemos decir que son ya 2 asignaturas independientes, acá están reunidas. Buscamos darle el contenido más puntual, digamos, de cada una, pero a la materia la tenemos un poco dividida en lo que es instrumentación industrial y toda la tecnología actual que hay en el mercado, y el control, que es el control clásico. No entramos con un control más avanzado, pero se ve lo que en la jerga de control se llama la teoría de control robusto, o teoría de control clásica, donde van a aprender a analizar distintas cuestiones del comportamiento de un sistema de control. El programa está disponible en el aula. La materia, bueno, la asignatura esta tiene 14 bolillas o módulos, que más o menos se lo explico para que tengan una idea de cómo está pensada la materia. Hacemos siempre una introducción al control. Es importante, al menos entendemos que no es bueno que nos comiencen a hablar de algo que no conocemos ni siquiera cómo nació, cómo evolucionó. Con lo cual siempre le damos una clase inicial de lo que es la historia, brevemente hablada por supuesto, de la instrumentación y el control hasta nuestros días. Comenzamos después sí ya con lo que es
la materia propiamente dicha, que hablamos de controles industriales, los distintos lazos de control y modalidades que tenemos, cómo se pueden estos lazos de control, que son cuestiones físicas, táctiles, que las podemos ver en cualquier proceso, cómo eso se puede llevar a una forma matemática para que pueda ser analizada, tal vez para ver cómo ese sistema pueda comportarse si es sometido a alguna perturbación. Tenemos también un capítulo dedicado a las normas de instrumentación de la materia, de las normas internacionales de instrumentos, para que ustedes, viendo simplemente un plano, un dibujo, puedan hacer un análisis completo del funcionamiento de un lazo de control. Y no solo de un lazo de control, sino también de cómo un proceso funciona, cualquier proceso, el que se les ocurra, simplemente viendo dibujitos. Abordamos también las definiciones básicas de lo que sería las distintas definiciones de lo que hace a mediciones, para, a partir de allí, empezar a hablar de distintos tipos de instrumentos o distintos tipos de mediciones, más precisamente. El campo de los medidores es un campo muy amplio. Nosotros tocamos 4 tipos de mediciones. Una de ellas es la medición de presión, la otra de temperatura, la siguiente es la medición de nivel y finalmente tenemos la medición de caudal. A veces la damos en un orden, otras veces en otro orden. No tienen, digamos, que ver una con otra en cierto aspecto, en otro sí, pero eso a ustedes les sirve como una base para saber cómo pueden llegar a realizar también un estudio de otros tipos de variables, que como les digo, pueden ser variables múltiples, y que no hay tiempo en el curso para tocarlas a todas. Continuamos con todo el estudio de válvulas, distintos tipos de válvulas, sean manuales o sean válvulas de control. Para aquellos que no saben, las válvulas a las que nos referimos son elementos de paso variable de un fluido que permiten estrangularlo completamente o dejar pasar todo lo que pueda dejar pasar esa válvula. Y para que tengan una referencia rápida, una canilla, la canilla que tenemos en nuestra casa es una válvula, por ejemplo, que regulamos su caudal nosotros, abriendo o cerrando más la misma. Continuamos con lo que es la teoría clásica de control, hablando de lo que es, introduciendo a lo que es la teoría clásica de control, el análisis de respuesta temporal de un sistema. Luego nos vamos a lo que es el estudio de la respuesta en frecuencia de ese sistema y finalmente la estabilidad de ese sistema cuando el mismo es sometido a una perturbación. Estamos, digamos, dentro de lo que es la teoría de control, así yo se la relaté en 2 palabras, es bastante amplia. No se asusten, no es un cuco, pero bueno, hay que dedicarle un tiempo para entenderlo, para madurarlo en realidad. Vamos también a ver un capítulo que se llama regulación automática, que tiene que ver con el dispositivo, el cerebro, digamos, dentro del lazo de control, que son los controladores PID. Algunos de ustedes a lo mejor los escucho ya hablar. Los distintos tipos de control PID que tenemos, la forma de ajustar los mismos, y también, por supuesto, hablamos de lo que hay en el mercado actualmente.
Eso es ya el capítulo 13. En el capítulo 14, este año, a diferencia de otros que lo mencionábamos y que en verdad no lo podíamos dar, este año hemos estructurado un poco, y esperamos que sea así, un poco mejor la materia, para que ustedes puedan ver lo que se denominan, muy conocidos en el ámbito industrial, que son los controladores lógicos programables, los PLCs, tal vez algunos los han escuchado, que en este caso vamos a hacer una descripción un poquito más detallada de los mismos, y también vamos a desarrollar algún programa sencillo, y la idea también es que ustedes puedan desarrollarlo y hacer algún tipo de prueba con un PLC que tenemos nosotros. Vamos a ver como complemento a eso, cómo podemos conectar un sistema de control SCADA, que ya vamos a ver de qué se trata, pero es básicamente en una pantalla de una computadora poder ver lo que está haciendo el proceso, o en este caso el PLC. Y finalmente, esperamos poder llegar, vamos a ver lo que son las instalaciones industriales de aire comprimido, pero para instrumentación. O sea, no hacemos un desarrollo de instalaciones de aire, eso es propio de otras materias, simplemente tocamos un poco cómo estaría implementado un sistema que le suministre aire a instrumentos de medición. Bien, no sé si hay alguna duda o consulta. Esto es una expresión así un poco abreviada de lo que es el programa. Está a disposición de ustedes en el aula. Y bueno, no sé si no tienen dudas al respecto, podemos comenzar un poquito más. Continuar, mejor dicho. Bueno, ante el silencio entendemos que está todo bien. La bibliografía en nuestra cátedra. Nosotros hemos subido al aula los libros que para nosotros son libros base. El libro base de instrumentación industrial es un libro conocido a nivel industrial, adoptado en muchas industrias como libro de consulta, y que es el libro de Antonio Creus, Instrumentación Industrial. Hay un libro que toca toda la teoría de control moderna, que el autor es un japonés, Katsuhiko Ogata, y se llama Ingeniería de Control Moderna. Hay un libro de consulta hecho por un referente en lo que es la instrumentación industrial a nivel nacional, el ingeniero Sergio Sclani, se llama Medidores de Procesos Industriales. Ese libro, que no era un libro muy grande, editado por la Asociación Argentina de Control Automático, ADECA, yo lo había puesto en fotocopiadora. Bueno, ahora estamos limitados con esa cuestión. Voy a ver si lo puedo escanear para que lo tengan. Es un libro básicamente que toca las mediciones de estas 4 variables que cité, pero que también Creus las toca con mayor detalle aún. Así que el no tener ese libro de Sclani no implica que no puedan cumplimentar la materia, al contrario. El referente es el libro de Creus.
Hay un libro que también figura en biblioteca, tanto Instrumentación Industrial como Ingeniería de Control Moderna están en biblioteca, pero bueno, le estamos dando el libro en PDF para que lo tengan. Hay otro libro que también figura en biblioteca, el libro se llama Control de Procesos, es del autor Antonio Roca Cusido. Es muy buen libro, también muchas partes, digamos, que tienen que ver con la teoría de control moderna y también con algunas otras cuestiones de controladores. Es un libro bastante didáctico. Otra bibliografía que vamos dando sobre la marcha, esta materia es una materia que toca muchas cuestiones clásicas, pero otras que son innovativas, sobre todo la instrumentación y el control día a día van superándose, con lo cual hay muchísima bibliografía que va apareciendo y otra que se encuentra en Internet, con lo cual lo que ustedes puedan consultar en Internet es totalmente válido. Y bueno, tenemos muchísima bibliografía para entregarles en cuanto a libros inclusive, pero tampoco da el tiempo para saturarlos con tanta información. Pero sí, les digo que a quien le gusta el control, a quien le gusta la instrumentación, este es un campo que no tiene límites. Es muy innovativo y bueno, a quienes nos toca y tenemos la suerte, al menos yo tengo la suerte de trabajar en eso, bueno, la verdad que es un tema que me apasiona y que no termina de sorprenderme. Bien. Bueno, el plan de clases, eso voy a revisar, no sé si está, si lo hemos subido, pero como dentro del cronograma de actividades entregado a Secretaría Académica está el plan de clases de toda la cursada. Nuestra cursada comienza hoy y termina con en cuanto a cursada, les digo, con un recuperatorio el día 28 de junio. Estoy viendo la fecha de parciales. Este año vamos a hacer y mantener una postura inamovible en cuanto a fecha de parciales, por eso les pedimos que controlen la misma, y si hay superposición con otras materias, años anteriores siempre hemos cedido nosotros, este año vamos a ser inflexibles con la fecha. Ya estamos dando el primer día de cursada, entendemos que hay materias que siquiera hoy, el día de hoy, han comenzado con la cursada, así que las fechas nuestras son inamovibles. El primer parcial es el 10 de mayo, el segundo parcial el 17 de junio, y aquellos que tengan que recuperar el parcial número 1 o parcial número 2, el recuperatorio es el día 28 de junio. Para aquellos que vayan o estén en condiciones de promoción, tienen que preparar un trabajo final, que es un trabajo completamente libre a elección de ustedes, pero que tiene que versar sobre el contenido dado de la materia, de la asignatura. La modalidad de este trabajo es, ustedes lo realizan, entendemos que en un mes no se puede hacer un trabajo final con
la totalidad de los detalles, pero sí se puede esbozar y tener bastante detallado, digamos, un poco la idea y los elementos que se quieren incluir en el mismo. Con lo cual, hecho eso, que lo van a tener que hacer en un formato PDF, que va a ser enviado previamente a la cátedra, el día entre el 28, el 29 y el 30 de julio, defienden el mismo, se hará por orden de llegada, lo veremos, y aquellos que lo aprueban tienen aprobada la materia. Aquellos que están en condiciones de regularidad, bueno, pueden rendir luego el examen final, que es un examen del contenido teórico de la materia. Es decir, aquellos que queden en condiciones de alumnos regulares han aprobado el práctico. Por eso somos exigentes también de que se aprueba con un mínimo de 5 puntos para regularidad y con un mínimo de 7 puntos para promoción. No sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos explicado. Bueno, lo que sí, yo la verdad que estuve un poco descortés, no lo dejé presentar al ingeniero Roberto Pellizco. Ahora le voy a ceder la palabra un poco para que él también, ustedes lo escuchen, al menos que él se presente. Roberto, no sé si me estás escuchando. Sí, ingeniero. ¿Ahí me escucha? Sí, yo te escucho perfecto y entiendo que el resto de los alumnos, todos los alumnos que están presentes también. Sí, bueno, desearles una bienvenida, estar con ustedes, ayudando de práctica. Una recomendación, digamos, como el ingeniero ya lo dijo, es una materia bastante amplia. 4 meses no alcanzan, digamos, para cubrir todo el programa, pero tratamos por lo general de cubrir los conceptos básicos en lo posible. Y, bueno, una recomendación, traten de llevar la materia al día, resolver los prácticos. Es muy importante resolver los prácticos porque a veces uno deja para último momento los prácticos y a veces ya no queda tiempo suficiente y bueno, terminamos abandonando a veces la materia. En realidad, bueno, van a tener que repasar un poco lo que es por ahí un poco de matemática, lo que se refiere a derivadas, un poco de manejo de polinomios, integrales, transformada de Laplace también, que se ve bastante, que supuestamente seguro que la mayoría vio en materias anteriores. Así que espero que transitemos muy bien la materia y bueno, que ambos nos tratemos de cooperar en todo lo que se pueda. Y vuelvo a repetir, traten siempre de llevar la materia al día, no se dejen estar, porque es una materia, como dijimos antes, bastante amplia y bueno, necesita mucho más tiempo para estudiar. Así que llevando al día los prácticos, la teoría, capaz que se hace un poco más liviano y van a llegar tranquilamente a, por lo menos a aprobar, si es que no se puede promocionar, por lo menos a aprobarlo. Y bueno, les deseo mucha suerte y bueno, ya nos vamos a estar viendo más seguido en los prácticos, en las consultas y bueno, ahí le doy, ingeniero, prosiga con la clase, ya vamos a tener más tiempo para dialogar. Bueno, bien,
Si no hay alguna consulta al respecto de lo que le dijo el ingeniero y mía, bueno, yo propongo que comencemos un poco a hablar, a contar un poco de qué es esto de la instrumentación y el control, para que ustedes vayan introduciéndose en el contenido de la materia. Yo voy a presentar un poco, me voy a vincular a una... A ver si me aguardan un cachito. Voy a abrir en la pantalla. Y vamos a comenzar con formalmente con nuestra clase. Bien, observan todo el link la pantalla esta que les coloqué. Sí se ve, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poquito de historia. No lo voy a aburrir. Creo que se van a divertir un rato porque es un poco de historia de lo que es la instrumentación. No está contado todo el detalle. Un poco la necesidad de medir o de hacer algún tipo de contabilización viene, pero de muchísimo antes que del comienzo del siglo XX. Aguárdenme un minuto que no tengo en este momento visualización. Pues me está pidiendo, cuando alguien de ustedes se quiere agregar o quiere ingresar, me pide el Meet que lo autorice, con lo cual tengo que eso simplemente ver un poco más en detalle, para no interrumpir la clase. O sea que ahora, si alguien quiere entrar, lo lamento, se va a quedar con las ganas. Bueno, arranquemos entonces. Hacia principios del siglo XX, en las distintas industrias que había a comienzo de siglo, todo el control que había sobre alguna variable era totalmente intuitivo. No había prácticamente instrumentos que pudieran realizar la medición de la variable que interesaba. Entonces era, en cierta manera, totalmente intuitiva la manipulación de por ejemplo, canilla para aumentar un caudal, ¿sí? Una válvula, ¿sí? Que es un poco... ¿Ven? Una consulta, ¿ven el cursor de mouse mío? Sí se lo ve, profe. Bien, entonces, cuando una persona necesitaba variar o controlar un determinado proceso, lo hacía directamente en forma, podemos decir, intuitiva. Es como si, llevado al día de hoy, nosotros vamos manejando un auto y no vemos ningún velocímetro, por ejemplo, y bueno, nuestra intuición de cuán rápido o no vamos, está un poco en función de nuestra experiencia, y por supuesto, si vamos muy rápido y nos vamos acercando a un vehículo que va delante nuestro, nuestra intuición, nuestra experiencia en el manejo hace que comencemos a frenar. Bueno, esto a principios del año 20, del siglo XX, en los años 20, 1920, todo el proceso se manejaba en general de esa forma. O sea, una persona, a lo mejor a través de algún medidor rudimentario que pudiera haber, ya había por supuesto algunos medidores,
y quería controlar un proceso, bueno, abría, cerraba el paso de un fluido y en función de lo que estaba observando. Esa era su única forma de controlar este proceso. Lo realizaba localmente. Esto un poco es a lo que nos referimos a través de esta imagen. Esa persona veía, no sé, por ejemplo, un manómetro y abría o cerraba una llave, una válvula, y bueno, y así controlaba una temperatura, controlaba una presión o alguna variable que en ese momento pudiera medir. Pero por supuesto, empezó una revolución industrial a comienzo del siglo y las necesidades de poder manipular las variables de un proceso fueron aumentando. En ese momento no había electrónica alguna, con lo cual sí empezó a tomar auge a partir de investigaciones la neumática. Ya, digamos, había energía eléctrica, a partir del uso de distintos componentes para producir vapor y mover un generador, y eso hizo de que hubiera también un aumento en la necesidad, sobre todo en empresas de tipo, por ejemplo, centrales, producción de textiles, recién estaba comenzando a vislumbrarse lo que era el tema automotriz, pero digamos, había distintas empresas de proceso, alimenticias, por ejemplo, el azúcar, una de ellas, que un poco requerían de una mayor necesidad en cuanto a poder medir. El desarrollo de la neumática trajo aparejado un desarrollo de los medidores neumáticos y se crearon distintos instrumentos. Estas imágenes que pongo son imágenes recientes, no son imágenes viejas, pero que en ese momento comenzaron a utilizarse instrumentos neumáticos con características muy parecidas a estas que se ven de este tipo de medidor, que es totalmente neumático. Eso ya en la década del 30 y el 40, que fue ya tomando más auge la medición utilizando instrumentos neumáticos. ¿Eso qué trajo aparejado? Que a partir de esa posibilidad de medición, inicialmente la medición era totalmente local, vale decir, si pensamos en este instrumento, que es un medidor de presión, ese medidor estaba puesto directamente sobre la misma cañería o tanque donde se quisiera medir esa presión. ¿Eso qué traía aparejado? De que muy cerca del punto de medición tuviera que estar también el punto de manipulación o de control, en este caso la válvula, y eso fue complicándose en la medida que las empresas empezaron a tener mayor crecimiento, porque eso demandaba, por supuesto, una mayor cantidad de gente, y no solo mayor cantidad de gente, sino mayor coordinación en todas las acciones que había que tener para controlar ese proceso. La instrumentación neumática permitió también, conjuntamente y paralelamente, no solo era neumática, sino hidráulica. Entonces eso permitió comenzar a realizar a juntarlos a los distintos instrumentos de medición. Eso podemos verlo en este pequeño esquema y muy simplificado, donde tenemos un intercambiador de calor,
donde ese intercambiador de calor, por ejemplo, necesita medir tal vez la temperatura de entrada, que es esto que se lo estoy mostrando acá, y bueno, a través de un capilar, llevar esa información hasta un instrumento, hasta un termómetro que esté instalado en un panel. Lo mismo, tal vez con esta cañería que se ve aquí, donde, si bien, bueno, todavía no hemos visto ningún tipo de normas ni nada, pero permitían a lo mejor tomar una medición de presión diferencial y llevar esa medición a un instrumento de medición, que transformaba esa diferencia de presión a través de un paso restrictivo dentro de la cañería a un medidor que convertía esa diferencia de presión en un caudal. Entonces, ya, digamos, se pudo empezar a medir temperaturas, a medir caudales a partir del desarrollo de tecnologías en cuanto a principios de medición, como ser elementos de primógeno, para transformar esa lectura en mediciones de caudal. También, por supuesto, estábamos hablando de presiones, bueno, medir también presiones, y todo eso se lo llevaba a un panel. En ese mismo panel, a lo mejor había que accionar alguna llave, alguna válvula, entonces eso se lo podía hacer directamente desde el frente de ese panel, observando en los distintos instrumentos y en la distinta lectura de los mismos, permitía hacer un accionamiento, a lo mejor una apertura o cierre de una válvula, que lo muestran estas palancas que se ven acá en la imagen, y también concentrándola a través de otro tipo de paneles, que si esas válvulas debían ser abiertas o cerradas en forma gradual, tener estos volantes enormes que se ven acá, que cada uno de ellos estaba asociado a una válvula. Y arriba, los distintos instrumentos de medición. Eso ya un poco permitió realizar una centralización en lo que es el control de una planta. Y eso ya fue importante. Pero la neumática, que yo le dije que inicialmente fue un paso muy grande para que pudieran avanzarse en ese tipo de mediciones, también fue avanzando y se fue eso asociando a ver, ¿qué es lo que perseguía el hombre en ese momento? Que el control del proceso se realizara en forma totalmente automática. Vale decir, que no tenga que intervenir el hombre en el control de ese proceso, salvo decirle cuál es el valor final que pretendía que tenga el mismo. Por ejemplo, un intercambiador de calor pretendía que tenga una medición de temperatura en la salida, por ejemplo, vamos a la imagen anterior, tenemos este intercambiador de calor, donde tenemos la temperatura que se querría regular en el mismo, y esto el paso de vapor, supongamos. Entonces, a través de un sistema de control que midiera la temperatura, que la llevara a algún elemento que permitiera solito manejar la apertura o cierre del paso de vapor, con eso lograba tener en forma completamente automática el control de temperatura de ese proceso, en este caso de este intercambiador de calor. Eso se pudo lograr a través del avance de lo que es la instrumentación neumática. Esto que ven acá, que parece, a lo mejor para las mujeres lo verán, parece una máquina de coser, en realidad es un elemento que tiene todo esto que ven como discos, en realidad son fuelles, tiene un montón de fuelles, tiene un montón de toberas,
y pequeños engranajes que hacen que a partir de una cierta medición lo transforme en una salida de aire, totalmente controlada y acotada entre un valor mínimo y un valor máximo. Esto que ven abajo es la tapa simplemente de esto que ven arriba. Este elemento llamado transmisor de presión o transmisor de caudal o transmisor de temperatura, en un proceso completamente automático, podía permitirles, a través del desarrollo de todo esto que ven en color azul, un sistema neumático que permitiera, a través de una señal de este instrumento, provocar una apertura o cierre gradual de esto que se ve acá abajo, que es una válvula. Eso lo vamos a ver en detalle, no se asusten si no lo entienden, esto es simplemente cronología. Eso ya permitió, como les decía, realizar un control en forma completamente automática y haciendo simplemente uso de la neumática y de la hidráulica. Algo ya para esta fecha, para estos años, 1940, 40 y pico, era pero totalmente innovativo. Y no se olviden que en esa época ya estaban en guerra. En Europa estaban en guerra. Cuna, digamos, de toda la revolución industrial, ya habían comenzado y estaban en las guerras mundiales. Entonces, eso dio un impulso aún mayor a todo lo que es el desarrollo de instrumentación. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Bueno, continuamos. Les decía que el que Europa haya entrado en guerra y Estados Unidos, vino también una carrera que todos sabemos es una carrera de tipo armamentista, pero no solo de tipo armamentista, sino totalmente tecnológica para poder ganar la guerra. Fíjense en todos los países que estaban involucrados en la misma, toda Europa, la Unión Soviética en ese momento, Japón, por supuesto Estados Unidos, Inglaterra, o sea, eran todos países totalmente productivos, industrializados, y bueno, todo, digamos, el sentido de esta guerra, lógicamente, era ganar posiciones, no ceder tierras, pero también convertirse en países que lideraran toda la economía mundial. Eso también trajo aparejado un crecimiento pero impresionante en todo lo que es tecnología, y entre ellos comenzó también en esa época el desarrollo de la electrónica. Empezaron estos componentes a desarrollarse, esto que ven acá, estas lámparas que tienen forma de lámparas, se llaman válvulas de vacío, y surgieron sobre todo con la necesidad de tener una radiocomunicación extensa en todo el planeta, porque lo necesitaban por toda la aviación, por la marina. Entonces, esto dio un vuelco muy grande en la industria a partir del desarrollo de los primeros sistemas electrónicos desarrollados con este tipo de tecnología que eran las válvulas de vacío. Por supuesto, todo esto ya hizo un clic enorme en toda la evolución tecnológica, y el hombre, así como pensaba en controlar, también pensaba en realizar un control de distintos procesos numéricos que fueran los mismos, completamente automatizados. Y allí es también lo que permitió que comiencen
a desarrollarse las primeras computadoras que, bueno, antecesoras de todas las máquinas nuestras y todo lo que ustedes conocen. Hacia el año 1946 se desarrolló la primera computadora, la ENIAC. Yo lo cito porque creo que es de interés para todos, el saber cómo fue toda la historia de la computación. Pero bueno, tenían este tamaño y le pongo datos relevantes para que ustedes vean que a partir hoy nosotros de enchufarnos acá a cualquier toma de 220 y si ven el conector de nuestra PC, la tensión de entrada de la computadora es de 19,1 voltios, creo, normalizado, y consume una computadora hoy 80 vatios, 100 vatios como mucho. Fíjense en esto. El tamaño primero ocupaba 167 metros cuadrados. La computadora esa pesaba 27 toneladas. Fíjense en la cantidad de lo que llaman tubos de vacío, que son esas válvulas que yo les mostraba. Y fíjense en lo que consumía esa computadora. 160 kilovatios, 160.000 vatios. Si ustedes lo dividen por 60, a ese número van a ver cuántas lamparitas de 60 vatios podían utilizarse para que funcione o el equivalente, digamos, para que funcione esa computadora. Se inauguró en el año 1946 y en el 55 se la desactivó. Imagínense la cantidad de energía que consumía, ¿sí? Ya en ese entonces, ya le estoy hablando de un periodo amplio, 1940 a 1960, siguió todo el desarrollo de la electrónica y hubo un paso muy grande, un salto muy grande a partir del desarrollo del transistor. Esta cajita con 3 patas es lo que se denomina comúnmente un transistor. Hoy prácticamente podemos decir que no es que no se los encuentre, se los usa muchísimo actualmente, pero han sido reemplazados por cajitas negras que juntan miles de estos transistores. Ahora, el desarrollo del transistor trajo aparejado el poder desarrollar en mucho menor tamaño instrumentos o equipos de lo que fuera, sobre todo equipos de radio, que no tuvieran el volumen de un equipo hecho con las válvulas de vacío y por otra parte con una mayor rapidez, un menor consumo, con muchas cuestiones que significaban una ventaja. Esto permitió, digamos, un desarrollo muy grande para todo lo que era la tecnología, sobre todo militar. Por supuesto, todo eso fue también aprovechado por la industria y empezaron todo lo que es instrumentación a también ir avanzando rápidamente de la mano del avance de lo que es la tecnología electrónica. Esto que pongo acá como imagen es un medidor electrónico de una variable, no importa, que eso antes del desarrollo del transistor era prácticamente, le puedo decir casi imposible llegar a un volumen constructivo de una cajita de zapatos, por ejemplo. Pero la computadora también siguió avanzando. La ENIAC se dio de baja porque se había avanzado en la integración de componentes, aún muchos de ellos valvulares. Se comenzaron inclusive a desarrollar elementos, impresoras, por ejemplo. Antes se usaba la máquina de escribir, bueno, también se pretendía de que se imprimiera en forma completamente automática,
Y este dibujo que ven acá es una impresora y también un tipo de lectora, que ustedes ven esta hoja que uno piensa que es un papel troquelado, de esos que usan en muchos negocios, y en realidad ese papel contenía una serie de perforaciones que hacían que a todo este conjunto, a todo este armario que se ve atrás, que es la computadora en ese momento que se había desarrollado, cargara ciertos programas. ¿A partir de qué? De una lectura de esta hoja completamente troquelada con un cierto lenguaje de programación. Es decir, ya en ese momento también se trabajaba en lenguajes de programación y así, por ejemplo, esta computadora trabajaba con lo que se denomina un lenguaje Fortran. Se troquelaban estas hojas y eran leídas y ese programa era transferido a la computadora. Yo siempre, no sé si alcanzan a verlo, pero siempre leo, no lo quise nunca cortar a esto que dice abajo, porque me parece muy importante y para que ustedes vean cómo se pensaba hacia los años 60 que podían ser las computadoras en la actualidad. Se las leo, no soy de lo más hábil en el inglés, pero alguito conozco. Y dice, los científicos de la corporación RAND han creado este modelo para ilustrar cómo una computadora hogareña podría parecerse en el año 2004. Estamos en el 2021. Sin embargo, la necesidad de tecnología no será económicamente factible para un hogar promedio. También los científicos realmente admiten que la computadora requerirá tecnología aún no inventada para trabajar. Pero 50 años a partir de ahora, o sea, de ese momento, en el progreso, se esperan que puedan ser necesarios para solucionar ese problema. Fíjense en lo que era esto hacia los años 60, han pasado 60 años de ese momento y lo que es la computación actualmente. ¿Está? En ese momento se pensaba que no era factible el poder tener una computadora en la casa. Ya hacia esa época, años 60, años 70, todo lo que este crecimiento en la electrónica también fue acompañado de un crecimiento eléctrico. Se desarrollaron componentes electromecánicos que permitieron también reducir los tableros donde se concentraban ciertos tipos de controles. Hasta ahí ya tengamos en cuenta. Hacia los años 60 todavía el transistor estaba en su nacimiento, seguíamos con las válvulas, pero ya teníamos instrumentación que podíamos, tenía la capacidad ya de instalarse en una forma relativamente lejana, no cerca del proceso, con el cual se la podía llevar a un tablero. Teníamos elementos electromecánicos actualmente utilizados también, contactores, relés, y otros tipos de elementos mecánicos que también se lo podían incorporar al tablero. La instrumentación había crecido mucho, teníamos las válvulas. Bueno, todo eso un poco sirvió para que en cierto tipo de procesos, como ser, por ejemplo, una central de energía, se pudiera concentrar en una sala de control todo el proceso. No sé si han tenido ustedes oportunidades de estar en una central de energía, en una termoeléctrica, por ejemplo. Una puede ser la de Güemes, pero hay un montón. Ledesma tiene sus centrales termoeléctricas también. Uno cuando está en la zona de calderas, el ruido que hay en ese lugar es un infierno, la temperatura también.
Entonces, hasta le diría, es necesario tener un lugar donde uno esté no con esa cantidad de ruido que es un infierno, ni de temperatura, sino un lugar más bien tranquilo. Eso fue un poco también